Muy buenos días, muy buenas tardes, mis hermanos, o muy buena noche, depende del momento en que usted vaya a recibir estos videos estudio, es que le estamos saludando. Amigos, hermanos, por la gracia del Señor, ayer miércoles hemos tenido una hermosa reunión virtual con unos hermanos muy fieles, todos ellos, realmente muy necesitado, muy hambriento de la palabra de Dios, ¿no? Y eso es lógico. Eso es lógico y es natural, porque a todos aquellos que somos hijos de Dios, la palabra de Dios tiene que provocarnos eso, hambre, sed, querer saber más y más del Señor, que parecería como que el tiempo y los años que tenemos no nos va a alcanzar para poder comprender todas las maravillas que tiene Dios en su palabra escrita. Y eso es realmente maravilloso. Hermanos, seguimos nosotros en esta clase de los días miércoles que hemos titulado Discipulado Bíblico. En esta ocasión estamos tocando lo que es la mayordomía cristiana, ¿no? ¿Qué tan necesario realmente es para el pueblo cristiano la mayordomía cristiana? Conocer realmente cuáles son esos talentos, cuáles son esos dones, conocer, por ejemplo, qué hacer con estos tres aspectos de la mayordomía, ¿no? Que ya lo hemos visto en el video anterior, cuáles son esos tres aspectos de la mayordomía. Solamente a manera de recordar, recordemos un poquito que era justamente el tiempo que le dedicamos al Señor, también los talentos y dones que el Señor nos ha dado, si lo estamos volcando o no para la congregación, y también, por supuesto, lo que son nuestros bienes materiales, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con esos bienes materiales que Dios ha depositado en nuestras manos? Que lógicamente no es que vamos a dar todos nuestros bienes materiales a la obra, pero tenemos que ser conscientes, cristianos maduros, de saber que la obra ministerial del Señor debe de ser sostenida por la misma congregación, ¿no? Bueno, en eso vamos a ampliar, si Dios permite, en otro momento. Ahora estamos haciendo como un paréntesis, como un plus extra a lo que es la mayordomía. ¿Y por qué hacemos este paréntesis? Porque es muy necesario poder comprender cuál es el don o los dones que Dios nos ha dado. La Biblia asegura que nos ha dado a todos los que somos hijos de Dios, nos da uno o más dones ministeriales. Y el problema es que o se ha enseñado mal el tema de los dones ministeriales o directamente no se ha enseñado. Y cuando eso sucede, lamentablemente, los hermanos en Cristo no se preocupan por investigar, averiguar en oración, a través del estudio de la palabra, cuál es su don o los dones que Dios le ha dado a través del Espíritu Santo. Y cuál es el inconveniente, cuál es el peligro, que pasan una vida cristiana muchas veces sin gozo y sin esperanza, porque se sienten como inutilizados para el Señor. Y es de ahí que vemos, por supuesto, a muchos hermanos que solamente están sentados en la iglesia. Hijos de Dios, salvos, gracias a Dios que es así, pero están ellos lamentablemente sentados. Denme un segundito, por favor. Bien, mis hermanos, continuemos entonces un poquito más con todo esto, ¿no? Por eso considero que es muy importante que la iglesia conozca cuál es su don o cuáles son sus dones. Una vez que logra comprender cuál es el don que tiene o los dones ministeriales, va a poder servir con mucho mayor excelencia en el cuerpo de Cristo, va a poder ser una herramienta en la mano de Dios. El problema también está en que el haber sido mal enseñado y le han enfocado que solamente existen unos cuantos dones fantásticos o
excepcionales, les podríamos llamar también, como por ejemplo los dones de señales, prodigios, milagros, de profecía, de interpretación de lengua, y se quieren simplemente abocar a eso, ¿no? Y muchos comienzan a, a procurar eh, obtener esos dones, ¿no? Cuando la Biblia también, lógicamente que ya en el transcurso del estudio vamos a presentar los argumentos bíblicos, la Biblia nos enseña a nosotros que los dones espirituales que nos da el Señor son dados por el Espíritu Santo y de acuerdo como a Él crea conveniente. No es que yo voy a pedir el don de algo y que el Espíritu Santo me lo va a dar. No, el Espíritu Santo da esos dones de acuerdo a su voluntad. Y a algunos les puede dar un solo don, como también les puede dar 2, 3, 4, 5 dones. Eso está en la voluntad de Dios y del Espíritu Santo. Por eso que no es lógico cuando lamentablemente en algunas denominaciones comienzan a querer enseñar a la congregación que debe de pedir los dones mejores al Espíritu Santo. Como por ejemplo, como estábamos comentando un poquito en la clase anterior, personalmente, y yo sé que esto puede ser el ejemplo de muchos de nuestros hermanos que están viendo este video, me solían decir en una iglesia carismática, pentecostal carismática, de que si yo no lograba hablar en lengua angelical, no podía servir en la obra ministerial. Y si yo nunca lograba hacer algo así, pasaría a ser como un cristiano de segunda categoría, porque no tendría supuestamente la llenura del Espíritu Santo. Y eso ya es una mala enseñanza. Ustedes imagínense, hermanos queridos, como le estaba comentando a mis hermanos, que un cristiano nacido de nuevo tendría 3 meses, poquito más, poquito menos, y con toda la gana de querer servir en el ministerio, y de repente me bajen, ¿no?, de esa aspiración, de esa ilusión de querer servir, diciéndome que si no lograba hablar en lengua angelical, yo no iba a poder servir. Y peor aún, me aseguraban incluso que la marca para ser salvo, la señal para que yo sea un hijo de Dios, es que tengo que hablar en lengua espiritual. Todo esto, hermano querido, vamos a analizar texto por texto a través de la historia con evidencias, porque le voy a presentar un video. Yo creo que este video es bastante revelador. Usted se va a dar cuenta, hermano querido, que las prácticas que se están haciendo actualmente en diferentes congregaciones, lamentablemente no proceden de Dios. Y ahí está el gran problema de todo esto. Es terrible, hermano querido. La primera parte, esto que estamos haciendo, es simplemente una introducción, para luego entrar de lleno a lo que va a ser analizando texto por texto y los dones correspondientes para la iglesia de Cristo. Y vamos a dar también explicación por qué decimos que hay dones fantásticos, maravillosos, excepcionales, que ya no están vigentes para la iglesia cristiana. Se lo puede demostrar históricamente, se lo puede demostrar bíblicamente, pero, hermano, usted tiene que tomar todos los cursos posibles de esta lección de mayordomía, para que el Espíritu Santo sea quien le esté revelando a usted y no sea César que le esté tratando de convencer que lo que está practicando o lo que practican en su congregación no es del Señor. Yo solamente aquí estoy canalizando la información, estoy canalizando lo que la Biblia me enseña y estoy dejando que el Espíritu Santo me guíe. Procurando, por supuesto, dejar de lado todo tipo de animosidad que pueda tener yo en contra de estas enseñanzas
que desde el punto de vista bíblico son totalmente heréticas y falsas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros comprender la palabra don, ¿no? Bueno, la palabra don, esto no lo dije en el estudio, por eso siempre es importante ver los videos, porque siempre agregamos otras informaciones, ¿no? En la reunión del miércoles, la cual aprovecho para invitarles, hermanos queridos, a aquellos que quieran participar, lo estamos haciendo los días miércoles a horas 9:30 de la mañana hasta 10:30, es una hora aproximadamente, a veces un poquito más, un poquito menos nunca, un poquito más puede ser, 10 minutos más, no nos pasamos más de eso, ¿no? Horario argentino. Si está interesado de querer tomar este tipo de discipulado bíblico, bueno, no tiene más que contactarse conmigo a través del TikTok o a veces está en mi celular también en Facebook, así que bueno, usted ya hay mucha manera para poder contactarse en privado y me dice que quiere estar en este grupo de WhatsApp donde compartimos justamente estos videos, estos estudios, ahí hacen preguntas los hermanos, la verdad que gracias a Dios se está generando algo muy, muy lindo y estamos todos aprendiendo para la gloria de Dios. Como estaba diciendo, la palabra don en griego se usa para describir los dones espirituales, la palabra neumática, ¿sí? Que se refiere a su origen del Espíritu Santo, neuma, de Dios, y charismata hace referencia al hecho de que los dones se otorgan como un acto de la gracia de Dios. Charis es una dádiva, es un regalo, es una gracia de Dios hacia el cristiano, ¿no? Los dones espirituales se conceden por gracia, como estaba diciendo. No es que usted va a pedir a voluntad, yo quiero tal don, yo quiero tal don. No, Dios le da a usted la gracia de tal don, un don o varios dones, como vamos a estudiar ya en el transcurso de esta historia, ¿no? Los dones espirituales se conceden por gracia y no por nuestros méritos o habilidades personales. Y esto se otorga conforme a la elección de Dios y no a nuestra elección. Por eso, vuelvo a insistir, cuando en estas pseudos iglesias carismáticas se le enseña al congregante a que tiene que exigir, pedir, rogar, implorar por ciertos dones, como por ejemplo el don de lengua o el don de interpretar lengua, entonces están yendo en contra de la voluntad de Dios. Están yendo en contra de la soberanía y de la elección de Dios para decir, bueno, a César le doy tal don. No, le doy un solo don, no, le doy 5 dones. Y esos dones o ese don es para el servicio de la iglesia, no para mi vanagloria ni para mi ganancias personales, ¿no? Veamos un poquito de un análisis, no es profundo, pero sí como para que tengamos una idea de por qué nosotros estamos diciendo que hay dones que han quedado caducados, no están para estos tiempos, y vamos a explicarlo, si Dios permite, en este tiempo que vamos a estudiar la Biblia, ¿no? Un análisis bíblico de los dones para la iglesia. Hay una postura o un pensamiento teológico que aunque nosotros no queramos estar sumergidos en este tipo de pensamiento teológico, vamos a estar lo mismo vamos a tener que volcarnos. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento teológico que es bíblico, que está sacado directamente de las escrituras y se lo puede rastrear en una línea de tiempo a través de la historia de la iglesia. Y también existe otra línea de tiempo que se puede rastrear para otra postura que no es bíblica y que es la falsa. Por eso, nos guste o no nos guste, a nosotros sí o sí vamos a quedar como pegado o enganchado en alguno de estos pensamientos teológicos. Por ejemplo, el pensamiento teológico del cesacionismo justamente asegura que estos dones particulares
estos dones maravillosos, fantásticos que los vamos a nombrar, ya han quedado caducados, ya no están para estos tiempos. ¿Y por qué? Porque, como también explicamos, ya ha quedado completo el canon sagrado, la Biblia, las escrituras han quedado terminadas, completadas, por lo tanto ya no es necesario este tipo de dones. Y además de eso, el cesacionismo explica también de que estos dones fantásticos particulares fueron dados exclusivamente para los apóstoles y algunos de la iglesia primitiva. Y una vez que los apóstoles y la iglesia primitiva, los primeros cristianos, partieron con el Señor, esos dones quedaron caducados. Y también porque el canon sagrado, como he dicho en su momento, ha quedado completo. Por lo tanto, ya no se necesita tener intérprete de lengua, ni mucho menos el don de lengua, que vamos a ver también que el don de lengua ni siquiera es el balbuceo o la jeringosa que se está haciendo en estos tiempos, y mucho menos visiones, sueños y profecías, ya que la Biblia, vuelvo a repetir, ya está completa. Hermano, si usted quiere asegurar que hay revelaciones, que hay sueños, que es necesario aún tener esa comunión, hablando en don de lengua, etcétera, etcétera, esto que está acá, hermano querido, tírelo. ¿Para qué lo tiene? Tírelo, préndale fuego, hermano. Esto no tiene valor porque no está el canon sagrado completo, que todavía necesito yo profetas que me traigan nuevas revelaciones, necesito yo soñadores de sueños que me revelen a través de sueños cosas, necesito yo ángeles que se me presenten, necesito yo actualmente hablar en lengua. Eso no tiene sentido, hermano querido. Y mucho menos el supuesto don de lengua que dicen recibir dentro de estas iglesias carismáticas, que solamente es un balbuceo. El cesacionismo, ¿no?, enseña de que los dones espirituales, particularmente los dones de señal, milagros, prodigios, como la profecía directa, lenguas, interpretación de lengua y sanidad, milagros, cesaron con la era apostólica o la finalización del canon bíblico. Ahora también hay que entender esto. Cuando hablamos nosotros de que esto ha finalizado ya con la era apostólica y esto ha finalizado cuando ya tenemos el canon bíblico completo, esto no quiere decir que no creemos en milagros, que no creemos nosotros en que Dios obra de manera milagrosa y con sanidad. Lo que estamos asegurando es que Dios ya no usa al ser humano como un medio para canalizar todo eso. Eso es lo que estamos asegurando, porque así es como lo vemos a través de las Sagradas Escrituras. Quiero pedirle disculpas, hermanos queridos, porque seguro que hay mucho ruido alrededor del ambiente, pero generalmente grabo yo de madrugada cuando ya no hay tanto ruido. Estoy viviendo en el centro y por eso es tanto ruido, ¿no? Así que hago un esfuercito y concéntrese lo máximo que pueda en el estudio. Hermanos queridos, lo que aseguramos que estos dones como señal, milagros, profecías, lengua, interpretación de lengua, sanidades milagrosas, ya han quedado caducadas, han cesado, porque la era apostólica también ha finalizado y porque el canon sagrado está completo. Creemos, hermanos queridos, en todo lo que es la sanidad de parte de Dios y los milagros de parte de Dios, pero no usa ya al ser humano como solía hacerlo en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento también. Para esto, hermanos queridos, nosotros podemos ver textos bíblicos, como por ejemplo, aquí me acordé de uno que no está en la Biblia, y después de esto quiero compartir con ustedes un video para que realmente
usted puede analizar, ¿no? Vamos a Hebreo, a ver un segundito que llegue. Hebreo capítulo 1. Ese es el libro, sí. Hebreo capítulo 1, que me está costando llegar. Un segundito, acá está. Hebreo capítulo 1 y el versículo 1 y 2. Presta atención a lo que dice acá, ¿no? Dios, habiendo, tiempo pasado, hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres o los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, otra vez tiempo pasado, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto a nosotros nos da a entender que Dios en algún tiempo ha operado de cierta manera y en este tiempo está operando de otra manera. Cuando a veces uno plantea desde la posición cesacionista de que estos dones ya han quedado caducados o han cesado, ellos te dicen, no, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero acá nos está demostrando que dice que Dios en otro tiempo ha hablado audiblemente, en visión, en sueño, a los padres, a los profetas, y que en este tiempo ha hablado, también dice así, haciendo mención en los tiempos apostólicos, por el Señor Jesucristo. Y nosotros, ¿cómo es que vamos a interpretar todo eso? Estudiando la Biblia. No hay otra forma, hermanos queridos. No espere recibir un haz de luz que le caiga en la cabeza y de repente tenga todo el conocimiento. Usted observe una curiosidad. Y con esto vamos a dar paso al video que vamos a ver. Usted observe esto, ¿no? Generalmente estas personas que dicen tener sueños, visiones, que hablan en lengua, que reciben nueva profecía, que tienen sanidad, generalmente ellos no conocen Biblia. Un versículo, 2, 3 de memoria por acá, de por allá, que siempre lo repiten. Pero dígale que le explique en su contexto esos textos bíblicos. Dígale que le explique históricamente esos textos bíblicos. No lo pueden hacer porque no tienen conocimiento, porque no tienen el Espíritu Santo. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo puede realmente interpretar correctamente las Escrituras. Bueno, hermano, le voy a dejar con el video. Dura 6-7 minutos, no dura más de eso. Espero que lo disfruten. Va a ver usted qué interesante cómo explica lo que es este falso espíritu llamado Kundalini, ¿no? Este espíritu falso se ha metido hace unos tiempos atrás, unos años atrás, no hace mucho, dentro de las pseudos iglesias pentecostales carismáticas y lleva justamente a practicar todo esto que estamos hablando. Sanidad, milagro, la profecía, llega a practicar el don de lengua, bueno, vea el video, mi hermano querido. Yeah. Marilah kita selalu ketawa untuk diri, untuk orang lain, ketawa untuk keluarga, masyarakat, dunia, dan negara.
Makanya apapun yang kita cari di dunia ini, kita menjadi orang pintar, menjadi orang kaya, ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. Whoa. Okay. Oh. Toast him back there. Please. जो है हुलास जाके मन मैया कुंभन दास ब्रज कुंवरी मिलन कुंभन दास ब्रज कुंवरी मिलन चली रसिक कुंवर गिरिधरन पैया बोलत श्याम मनोहर बैठे
Bien, espero, mis hermanos queridos, que haya sido bastante gráfico, ilustrativo también el video que he compartido, como para que podamos nosotros analizar, ¿no? Tanto en la parte escritural y también en la parte visual, porque hay muchísimo material sobre este tema. Yo le invito también a que usted, de manera personal, si desea, investigue un poco más sobre este tema, para que no se quede únicamente con lo que estoy diciendo yo, sino que el Espíritu Santo también sea quien le guía a usted a toda verdad, ¿no? Un poquito más de información sobre este espíritu falso, este falso Espíritu Santo llamado Kundalini, ¿no? El origen de este Kundalini, como ustedes ya han podido observar en los videos, se genera generalmente en la parte de lo que es la India, ¿no? El término sánscrito Kundalini se traduce como la enroscada, se refiere a la Shakti, la energía femenina divina y creativa que yace dormida en el Muladhara Chakra, el centro energético situado en la base de la columna vertebral. Según las enseñanzas yógicas y tántricas, en la mayoría de las personas esta energía permanece inactiva. Cuando la Kundalini se despierta, ascienden a través del canal central de la columna vertebral, conocido como Sushumna Nadi. En su viaje ascendente, atraviesa y activa cada uno de los 7 chakras o centros de la energía principal del cuerpo. Para que usted vea ahí, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el cristianismo. Es una práctica totalmente pagana, ¿no? Y yo quería ver acá, por ejemplo, había buscado unos ejemplos, una similitud con lo que estaban haciendo, ¿no? En cuanto a las prácticas, como usted ve en el video, de la supuesta llenura del Espíritu Santo. ¿Cuáles son el paralelismo que hay, ¿no? En todo esto? Bueno, el punto de mayor interés y confusión, según este escrito, surge de la similitud en cómo se manifiestan estas. O sea, son muy similares. ¿Y por qué son similares? Porque lógicamente lo que se está practicando en estas iglesias carismáticas no proviene de Dios, sino más bien que este espíritu falso se ha introducido dentro de las congregaciones, ¿no? Por ejemplo, las manifestaciones físicas involuntarias, como usted acaba de ver, los espasmos, el movimiento de cabeza, de cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Temblores, sacudidas, vibraciones intensas y espasmos. En el contexto pentecostal, esto se conoce como el zarandeado del espíritu. Si preguntamos en qué base escritural se sustenta todo esto, no creo que encuentren algún argumento bíblico, ¿no? Sensaciones de energía, una percepción de calor intenso, cuando dicen recibe fuego del Espíritu Santo, y muchos aseguran tener ese calor intenso, ¿no? Corrientes eléctricas recorriendo el cuerpo y especialmente, ojo, en la columna vertebral y las extremidades. Posturas y movimientos espontáneos. El cuerpo puede adoptar posturas inusuales, similares a los asanas o mudras de yoga, o caer al suelo, un fenómeno conocido en el carismatismo como el descansar en el espíritu o ser derribado por el espíritu, que es muy común cuando ponen la mano, empujan y qué sé yo, y caen. Todo esto son prácticas yoguistas, y están, por supuesto, están justamente propagadas, ahí está la palabra, propagadas por este falso Espíritu Santo, ¿no? Estados alterados de conciencia, experiencia de éxtasis, trances, visiones, profunda paz interior o sentimiento de una abrumadora presencia. Y a todo esto es que llaman justamente la llenura del Espíritu Santo. Se confunde con todo esto. Para que usted pueda ver, hermano querido,
Satanás también tiene su espíritu falso, su Espíritu Santo falso, y ya lo ha logrado introducir hace un tiempo en las iglesias carismáticas, ¿no? Y pentecostales, ¿no? Y yo quiero terminar un poquito con un texto bíblico que nos hace entender por qué decimos nosotros que este tipo de manifestaciones de los supuestos dones que dicen que están vigentes ya no están, sino más bien han sido reemplazados por estos espíritus falsos, espíritus de engaño. Bueno, el texto bíblico está en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 8, que dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y eso, hermano querido, lo vamos a analizar Dios mediante en el próximo estudio que vamos a tener. Pero para que usted vea, hermanos queridos, la Biblia asegura que esto se va a acabar. ¿Y cuándo se acabó? Como hemos dicho, cuando los apóstoles partieron con el Señor y cuando el canon sagrado ha quedado completo, ya no eran necesarios este tipo de dones fantásticos como el de señal, milagros, las profecías recibidas directas de parte de Dios o las sanaciones milagrosas, etcétera, etcétera. Porque, como dijimos, la era apostólica llegó a su fin y también quedó ya el canon sagrado finalizado. Por lo tanto, ya no es necesario esos dones, pero sí están vigentes otros dones que, si Dios permite, lo vamos a ver en la próxima clase. Que el Señor me los bendiga.